a ellos nunca los voy a perdonar. No puedo hacerlo. Fue algo que me dijo un hermano, o bueno, una persona que asistía a esta iglesia hace más o menos 7, 8 años. Y tal vez alguien que está escuchándome en esta tarde no lo dice abiertamente, pero con la actitud que tiene en su corazón duro, está diciendo lo mismo. En tu corazón tienes cautiva a esa persona a la cual no quieres libertar y perdonar. Amén. Y no lo dices, pero estás mostrando como que quisieras que algo le pasara a esa persona y que finalmente tal vez termine en el infierno. Por eso que tú no quieres soltar. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y queremos hacerlo poniendo todo nuestro entendimiento y todo nuestro corazón. Amén. Y como hemos compartido en otras ocasiones, hermanos, al participar del pan y de la copa, es un tiempo de escudriñarnos profundamente. Amén. Es un tiempo de examinarnos, porque la manera en que tomemos la copa y comamos el pan, eso nos califica o nos descalifica para un día tomarlo con el Señor en su reino. ¿Recuerdan? Él dijo a sus discípulos que esa cena ya no la iba a tener más hasta que la tuviera en su reino, con su pueblo, con sus discípulos. Pero la manera que lo hagamos aquí en esta tierra nos va a calificar o nos va a descalificar para un día ocupar un lugar en aquella mesa, en su reino. Y ojalá que todos estemos ahí, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Fue durante la última cena que el Señor dijo: uno de ustedes va a traicionarme. Y eso produjo que cada uno de los discípulos se examinaran, desconfiaran de sí mismos. Es bien lindo ver eso, como 11 discípulos estaban pensando si ellos eran los que iban a hacerlo. ¿Será que en mí existe tal maldad que yo voy a traicionar a mi Señor? Y dice la Biblia que le preguntaban uno y otro: ¿seré yo? Es lo que preguntaban. Por eso es que decimos que es un tiempo de examinarnos, ver si ¿seré que yo soy capaz de hacer esto, de hacer otro? En Primera de Juan, ahí donde estamos, capítulo 1, verso 3, dice el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. O sea, el apóstol Juan está diciendo que lo que él va a anunciar, lo que él va a escribirles, es lo que él vio y lo que él oyó, con un propósito, con el propósito que podamos alcanzar la comunión que Juan y otros hermanos tenían, y él les está diciendo eso. Entonces dice: y nuestra comunión, porque en el griego lo que está diciendo ahí es de esta manera: para que vosotros tengáis comunión con nosotros, porque la nuestra es verdaderamente con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Es lo que Juan está diciendo, llamándole la atención para que ellos vean la comunión que yo tengo junto con otros hermanos, obviamente,
esa comunión que nosotros tenemos es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión es una palabra griega que se dice koinonía, se escribe koinonía, o tal vez así se pronuncia. Y koinonía lo que significa es, esa palabra comunión, significa compañerismo, significa participar con, aún puede llegar a significar intimidad, la palabra comunión, la palabra koinonía. Tiene que ver también con comunicación, esta palabra koinonía. Y Juan está diciendo que él quiere comunicarles lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que ellos oyeron, para que nuestra comunión sea como la que él tenía verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Amén. Luego aquí en Juan, seguimos adelante, versos 5 y verso 7, dice, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Recuerda que él dijo que quería hablar lo que vio y lo que oyó. Entonces dice, lo que oímos fue que Dios es luz y que no hay tinieblas ningunas en él. Verso 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión. Otra vez la palabra koinonía. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí, hermanos? Que Dios es luz. Y que si andamos en Dios, en que es luz, entonces vamos a tener koinonía. Unos con otros. Pero miren lo que dice el verso 7, lo último. Si tenemos koinonía unos con otros, dice entonces, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Cree usted que podríamos decir que a la luz de estos dos versos, verso 5 y verso 7, la copa que vamos a participar hoy en la cena del Señor, que representa la sangre del Señor, para que al beber esa copa, eso sea agradable delante de Dios y traiga limpieza y traiga salud a nuestras vidas? Como lo dice Primera de Corintios capítulo 11, si usted quiere leerlo después en su casa. En Primera de Corintios capítulo 11 el apóstol Pablo explica que al comer este pan y beber esta copa de la manera correcta, eso va a traer salud, eso va a traer vida. Y si lo hacemos de una manera que no es lo correcto, eso va a traer muerte, va a traer enfermedad. Ahí lo dice Primera de Corintios 11. Entonces, a la luz de este verso 5 y 7, podríamos concluir, hermanos, que el requisito para que la sangre del Señor haga esa obra de limpieza, de salud y de vida, el requisito es que tengamos comunión los unos con los otros. Amén. Si no hay koinonía, si no hay comunión entre nosotros, hermanos, la comunión que Dios está hablando, que Juan está hablándonos aquí, beber este pan, esta copa y comer este pan no va a traerte vida, no va a traerte salud. Y yo quiero invitar esta tarde a que pienses bien. Tal vez hay alguno aquí, yo no lo sé, que ha tomado esta copa indignamente, como lo dice 1 Corintios 11. No le ha importado. En su corazón piensa, bueno, pero si el problema no soy yo, el problema es fulano. Y dices, te justificas, ¿verdad? Y entonces dices, no, fulano que no tome, pero yo sí. Hermano, si no hay comunión, no va a haber bendición para nosotros al participar del pan y de la copa. Amén. Porque no es posible tener comunión si no hay amor. Amén.
No es posible alcanzar comunión con el Señor si no hay amor. Y dice la Biblia aquí, luego, verso 8, hermanos. Estamos ahí, capítulo 1 todavía. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Eso exactamente sucedió en la cena, en la última cena del Señor con sus discípulos, ¿recuerdan? Porque el Señor dijo: uno de ustedes va a traicionarme. 11 que eran inocentes en eso, se escudriñaron a sí mismos y pensaban: peor si soy yo. Y el que era culpable no dijo nada. Si decimos que no tenemos pecado, yo no sé qué pasó por la mente de Judas en ese momento, pero él pudo haberse justificado de muchas formas. Ay, pero es que ya tengo compromiso con estos hombres, ya me pagaron. Él cargaba en la bolsa ahí 30 piezas de plata que le quemaban ahí, ¿verdad? Cuando Jesús dijo: alguien va a traicionarme, él pudo sentir las monedas de plata que llevaba, yo no sé dónde las llevaba, o agarradas a su cinto tal vez. Pero Judas no quiso reconocer su pecado, sino que él abandonó la mesa del Señor. ¿Recuerdan? Él salió a las tinieblas de afuera, abandonando la mesa de comunión. Amén. Porque esta es una mesa de comunión entre nosotros, para tener comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Amén. Y si tú dices: no, es que yo no soy el culpable es fulano, dice aquí, léelo por favor: nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No te sigas engañando, hermano. Y peor aún, si tú quieres seguir pensando en que tú no eres el culpable y que aún así no importa, tú vas a tomar el pan y la copa, por favor no lo hagas. Cuando pidamos que todos inclinen sus rostros, si quieres, para no pasar tanta vergüenza, puedes salir de este lugar, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que tú reconozcas y te arrepientas. ¿Recuerdan? La Biblia dice, Jesús lo dijo: cuando traigas tu ofrenda al altar, dice, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él, sino él contra ti, deja tu ofrenda, ve y arréglate con tu hermano. Ya cuando esté la coinonía reparada, ¿verdad? Entonces regresa y presenta tu ofrenda, y entonces va a ser agradable delante de Dios, y Dios abrirá las ventanas de los cielos sobre tu vida, y entonces recibirás salud y vida eterna. Amén. Amén. Luego, hermanos, Juan pasa a hablar algo en el capítulo 2, donde él dice: hermanos, el verso 7, no voy a mencionar los primeros versos del 1 al 6, donde él está suplicándonos que no pequemos, pero que si pecamos, que busquemos el perdón del Señor. Es lo que dice de verso 1 al verso 5 y 6. Amén. O sea, no está diciendo Juan aquí, es que si estás en pecado, estás mal. No, hermano, todos pecamos. Entonces el momento de la cena del Señor para el Señor no es nada horrible que tú reconozcas tu pecado, al contrario, es bueno. Entonces él dice: hijitos, lo dice el verso 1, ¿verdad? Con qué amor, ¿verdad? Hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, o sea, es normal, mientras no hemos llegado a la perfección,
Fallamos y fallamos, pero podemos venir al abogado que tenemos, según lo dice aquí en el verso 1. Pero luego en el verso número 7 dice: hermanos, os escribo un mandamiento, el cual no es nuevo. Es lo que está diciendo, ¿verdad? En el verso 7. O sea, lo que va a hablar aquí Juan es, hermanos, un mandamiento antiguo, pero que sin embargo es un mandamiento nuevo. Yo quiero que lo leamos, ahí estamos en el capítulo 2, versos 7 al 11. Leámoslo por favor, hermanos. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. O sea, es un mandamiento antiguo, pero al mismo tiempo es un mandamiento nuevo, porque es verdadero en él y en vosotros. Amén. ¿Cuántos recordamos, hermanos, que el Señor había prometido en el Antiguo Testamento escribir en el corazón de su pueblo la ley, ya no en tablas de piedra, ¿recuerdan? Sino la iba a escribir en las tablas del corazón, un mandamiento nuevo, que es al mismo tiempo el mismo mandamiento que estaba en tablas de piedra, pero hoy lo escribe en nuestro corazón. Y no es muy difícil, no es muy complicado, hermanos. Solo es así, mire. Solo esto está escrito en las tablas de nuestro corazón. Quiere el Señor escribir esto: amaos los unos a los otros. No tenemos que correr mucho en tener que aprender. ¿Sabe usted que los judíos en la ley tenían 600 y pico de leyes? Y ellos se preocupaban en guardar cada una de esas leyes. Y sabían que el que transgredía una de esas leyes, ya había pecado, estaba mal, tenías que cumplir todas las leyes. Y el Señor nos da un nuevo mandamiento, el cual también era el antiguo, porque ya sabemos, Jesús lo resumió, ¿verdad? Los mandamientos, todos están encerrados aquí, en esto. Se dice que el apóstol Juan, cuando ya era muy anciano en la iglesia, en la congregación, le pedían: hermano Juan, no quisieras tú decirnos algo. Pasaba el viejito al frente y solo les decía: hermanos, amémonos los unos a los otros. Era su mensaje. En sus 3 cartas aquí, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, son más o menos 140 y pico versículos. Y en 145 versículos, él menciona más o menos 50 veces: amor, amaos, amados, amémonos. Más o menos 50 veces. Eso es más o menos cada 3 versículos. Él podría decirse, al hacer la división de 143 versículos dentro de 50, cada 3 versículos más o menos, la proporción, él traía el tema a la luz, porque eso es lo que él oyó y eso es lo que él vio referente al verbo de Dios que se hizo carne
amor. Amén, hermanos. ¿No se ha preguntado usted por qué Jesús vino a este mundo? Como dice Miqueas en el capítulo 5, Miqueas dice en los primeros versos, dice que en Belén, dice, el Señor introdujo al Hijo. Y sabe, así es como lo podemos imaginar en Belén, hace un poco más de 2000 años, el Hijo fue introducido a este mundo. Hermanos, ¿no se ha puesto usted a pensar que pudo haber sido de otra manera? Si lo que Dios quería era que su Hijo muriera para salvarnos y derramara su sangre. ¿No cree usted que el Padre pudo haber enviado al Hijo ya adulto, subirlo a un monte y el mismo Padre hacer que el Hijo derramara su sangre y muriera por nosotros? Como Abraham hizo con Isaac, subiendo a un monte, no había nadie alrededor. Abraham había dicho, quédense, a sus siervos les dijo, quédense abajo del monte. Abraham subió y sacrificó a Isaac. ¿Usted cree que no pudo haber sido así? Que el Padre Celestial, en un monte X, en el Everest, digamos, ¿verdad?, sacrificara a su Hijo y dijera a la humanidad, bueno, ya, ustedes pueden ser salvos a través de mi Hijo, Él ya murió en la cruz, o ya derramó su sangre por ustedes. ¿Pudo haber sido así o no? Se hubiera, de todas maneras, hubiera sido satisfactorio para el Padre, porque el Cordero de Dios sin pecado estaba derramando su sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Pero ¿por qué Dios no lo hizo así? ¿Por qué tuvo que mandarlo como un bebé a este mundo? Despojándose de su gloria, haciéndose hombre, y no solo ya humillado, haciéndose hombre, sino que pobre, nació en un hogar pobre. Jesús abrazó la cruz desde que era pequeñito. La Biblia dice que él aprendió la obediencia, es lo que dice Hebreos. Ese niñito fue creciendo allí en el hogar de José y María, con otros hermanos que María tuvo. La Biblia lo menciona, incluyendo Jacobo, del cual hablamos el domingo pasado, recuerda. ¿Cuál es la razón, hermanos? Leámoslo, por favor. Bueno, quiero que miremos algunos versos donde Juan habla del amor. Pero los primeros dos versos que que quiero que miremos, primera de Juan 3:16 y 4:9, nos va a dar luz. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Padre no sacrificó a su Hijo en un lugar X sin tener que pasar todo lo que pasó? Una niñez, una juventud en medio de un mundo corrupto, un mundo lleno de pecado. ¿Y por qué tuvo que sufrir la humillación de sufrir la cruz, vergüenza, burlas, todo lo que sabemos que pasó con Jesús? ¿Por qué? Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sí ve usted la razón aquí, donde leímos ahorita? ¿Por qué Dios decidió que fuera como fue la venida de su Hijo? Porque lo que Dios quería era que nosotros conociéramos el amor, hermanos. No había otra manera de que nosotros conociéramos el amor si no era enviando a su Hijo a tener coinonía, comunión y relacionarse en este mundo. Y cuando Él empezó a tener esa comunión, esa coinonía con sus discípulos, ellos pudieron ver y oír y tocar el amor de Dios. Por eso Juan dice, las cosas que hemos oído, las cosas que hemos visto, las cosas tocante al verbo de vida, los anunciamos. Y por eso es que Juan solo habla del amor, porque lo que Dios hizo fue mostrar su amor a través de su Hijo Jesucristo.
Capítulo 4, verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Vemos, hermanos, entonces es la razón. Ahora voy a saltearme unos versos aquí. Leamos capítulo 5, verso 2. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. La razón entonces de llegar a conocer el amor de Dios era para que usted y yo lo experimentáramos, ¿no? Porque es algo real. Hermano, como Juan, haber visto, haber oído, haber estado con el Verbo, eso lo transformó a Juan, ¿no? Recuerdan que él era de apodo, con su hermano eran los hijos del trueno. No eran muy amorosos, que se digan, ¿verdad? Juan quería que cayera fuego del cielo y quemara a todos los samaritanos. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en el Evangelio? Como hablamos hace un momentito, hay personas que no quieren perdonar a alguien y quisieran que cayera un fuego del cielo y lo quemara. Y así ya se desaparece tu problema. Así era Juan. Pero cuando él tuvo ese impacto de conocer el amor de Dios a través de Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, Juan fue transformado. Y entonces dice aquí: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces aquí es, en este momento pensamos nosotros, bueno, entonces, ¿qué mandamientos, verdad? ¿A qué se refiere eso? Ahora quiero que leamos un verso en segunda de Juan. Dele a su Biblia una página más, segunda de Juan, en el capítulo único que hay, el verso 6. Por si alguien se ha preguntado, ¿a qué mandamiento se refiere, verdad? Bueno, a todos, diría usted, ¿verdad? Todos los mandamientos. Pero recuerdan este papelito que les enseñé, ¿verdad? Solo es un mandamiento. Entonces mire cómo dice segunda de Juan capítulo 1 verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Como que es un círculo, ¿no? Amén. El amor es que guardemos el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? El mandamiento es que andemos en el amor. Por eso es que Juan habla del amor. Porque, hermanos, el Padre envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él, porque Dios es amor. Aquí mismo en primera de Juan lo dice. Y la única manera de que usted y yo podamos conocer y mostrar el amor de Dios va a ser exactamente como su Hijo, hermanos. Si para que Cristo manifestara el amor de Dios tuvo que nacer aquí, morar entre los hombres, mostrar el amor. Sus discípulos lo vieron, cómo Jesús manifestaba el amor, salía de él. Hermanos, yo no sé si usted ha pensado en eso. Algo que me impactó es un ejemplo que muestra en una medida pequeña o una medida muy linda esto de alguien que tiene amor. Tú quieres estar ahí. Y eso
Creo que el hermano Marvin lo comparte en el segmento que puse el jueves en internet. El hermano Marvin comparte ahí como en el orfanatorio, el hermano Jerry se hizo cargo del orfanatorio. Y el hermano Jerry empezó a derramar ese amor de Dios sobre todos los huérfanos. Tanto que esos huérfanos estaban contentos, ellos no querían regresar a otros orfanatorios. Cuando llegó un huérfano nuevo, uno de los obreros escuchó como otro huérfanito le decía al nuevo, le decía: aquí sí te tratan como debe ser. Aquí no te jalan las orejas, no te patean, no te jalan el pelo, que seguramente era como lo hacían en los otros orfanatorios. El hermano Jerry se derramó amando a estos niños, pero aplicándoles la disciplina del Señor, la vara. Y lo que es impresionante fue esto que cuenta el hermano Marvin en ese segmento. Si no lo ha escuchado, yo les recomiendo, padres que están aquí, escuchen ese segmento del jueves pasado. Se llama la disciplina del Señor, pero en realidad es la disciplina del Señor sí funciona. ¿Por qué sigues pensando en oír a un psicólogo, oír a fulano y mengano? Pero lo que quería decirles es esto, que él menciona esto, que en cierto momento llegó un huerfanito con un papel donde uno de los encargados le dijo: ve con papá Jerry. Y el papelito decía que le tenían que dar vara porque había hecho algo malo. Y el hermano Jerry le preguntó: hijo, le dijo, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Y el niño le dijo: porque yo sabía que era la única manera de poder tener un tiempo contigo. Yo quería estar aquí contigo, le dijo. Eso es lo que hace el amor. Tú quieres estar ahí con esa persona que manifiesta el amor. Y así como Jesús, no era lo mismo que Él hubiera muerto en una cruz, aislado, y que nadie se diera cuenta y que el Padre dijera: bueno, ahí está el pago para sus pecados. Era necesario que Él viniera a este mundo y se relacionara con la gente y mostrara el amor. De esa misma manera, hermanos, usted y yo no podremos manifestar el amor de Dios. El amor de Dios no se va a perfeccionar en nuestras vidas, como lo menciona algunas veces en sus cartas el apóstol Juan. No va a perfeccionarse el amor de Dios en nuestras vidas sin nuestros hermanos, sin tu prójimo. Amén. Por eso yo le puse de título a este mensaje, el título que yo le puse fue: tú eres quien necesita a tu hermano. Tú eres el necesitado de tu hermano. Amén. Porque es lo que Dios te ha dado para que tú puedas manifestar el amor de Dios y se perfeccione en ti. Amén. Entonces, hermanos, antes de que pasemos a celebrar la cena del Señor en esta tarde, solo mencionar dos versos de los cuales hablamos el viernes pasado. Y como los mencionamos el viernes, no vamos a tomar mucho tiempo en ellos. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Sí? Ese es un mensaje muy de moda, muy de moda en todas las iglesias, ¿no, hermanos? Acabo de oír un pastor que predica y su título era: la tormenta se acerca. Y así, el mensaje en las iglesias hoy en día es de moda, que estamos a la puerta de el fin, la venida del Señor, el día de Jehová. Entonces dice Pedro aquí: mas el fin de todas las cosas se acerca, y entonces por lo tanto seamos sobrios y velemos en oración. Pero verso 8 dice: pero sobre todas las cosas, es como lo dice en el griego, ante todo,
sobre todas las cosas, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es la cena del Señor, hermanos. Queremos comer el pan, beber esa copa, limpios, para poder recibir el beneplácito de nuestro Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a cubrir multitud de pecados, hermanos? Si nosotros amamos a los demás con ferviente amor. Y por último, Hebreos capítulo 10, verso 24. Por si alguien todavía piensa que la coinonía no es importante. La coinonía, la comunión entre hermanos, de lo cual hablamos el viernes, ¿verdad? Si hay quienes piensan que eso no es importante. Y quiero mencionar esto con una carga en el corazón por muchos que quizás estén escuchando a través de internet y que ya no regresaron a sus iglesias porque tienen miedo del virus, o tienen miedo de X razón, qué sé yo, o ya les gustó estar en la sala de su casa viendo un mensaje, de diferentes mensajes, ¿verdad? Y ya no regresaste a tu iglesia. Te estás perdiendo algo muy importante, que es la coinonía, la comunión los unos con los otros. Recuerda el título que acabo de decir: tú eres el que necesita a tu hermano. No es que tu hermano te necesita a ti, claro que sí, pero no debemos pensarlo de esa manera. Yo soy el necesitado. ¿Dónde voy yo a manifestar el amor? Por eso Jesús buscaba la oportunidad y trabajaba día tras día, las 12 horas del día, para manifestar el amor de Dios. No es casualidad que en la Biblia salen eventos muy específicos, como por ejemplo la mujer del pozo, ¿verdad? La mujer samaritana. Una mujer que nadie apreciaba, una mujer con una vida destruida, y todos la conocían en el pueblo, y obviamente nadie tenía ninguna, tal vez ya no había simpatía para con ella, pero Jesús llegó y le manifestó su amor. Es lo que Dios quiere. Entonces, hermano que me estás escuchando, si tú no te estás congregando, tienes que regresar a tu congregación, buscar al pueblo de Dios para manifestar el amor de Dios y que se perfeccione en ti. Es lo que dice entonces Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros, dice el verso 24, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Leí a alguien que estaba comentando en su blog, poniendo que ahí no se refiere a congregarnos, a venir a la iglesia. Decía, no, ahí no se refiere a venir a la iglesia. Y él explica un montón de cosas queriendo decir que no está hablando de eso. Que sí tiene que hablar tiene que ver con reunirse los hermanos, pero puede ser una reunión en la casa, puede ser una reunión de 4 hermanos en una sala, platicando y teniendo coinonía. Pero yo pregunto, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo con decir que no dejemos de congregarnos, de reunirnos? Hermano, en la Biblia hay más que suficiente de pasajes donde menciona la iglesia que está en tu casa, donde menciona que hay hermanos cuando os reunís, cuando tenemos coinonía. Es lo que dice ahí en Corintios, que hay hermanos cuando tenéis coinonía, como algunos tienen por costumbre, dice. Hermano, si tú le enseñas a tus hijos a que puedes venir a la iglesia un día y después otro día por X razón, no vamos a ir a la iglesia, le estás enseñando que no es tan importante. Pero dice este verso, tanto
cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, entonces, nosotros somos los que necesitamos a nuestros hermanos para tener compañerismo, comunión, y de esa manera el amor de Dios pueda perfeccionarse en nosotros cuando nosotros empezamos a amar a los hermanos, como es el mandamiento que el Señor está dándonos. Pero termino con esto, pongámonos de pie, por favor. Eso solo será posible si tenemos la comunión que Juan menciona en el principio de su carta. Si tenemos la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Porque hay hermanos que sí les gusta tener compañerismo y platicar con los hermanos. Y bueno, la cosa es que hablan de mil y una cosa menos de Dios, ¿verdad? Hablan de carros, hablan de fútbol, hablan de qué sé yo. Cada quien habla de lo que más le gusta, ¿no? A las que les gusta la cacería, tal vez han hablado solo 5, 10 segundos y ya empieza él a sacar el tema de la cacería, porque es lo que le gusta. Pero el Señor estaba diciendo aquí en el principio del capítulo de la carta que la comunión es con el Padre y con el Hijo. Y obviamente esa comunión con el Padre y con el Hijo no es hablar de cacería, ¿verdad? Es una comunión preciosa donde ellos nos llenan de su amor. Hermanos, no va a haber otra manera. Como lo mencionamos el viernes pasado, preguntábamos, pero ¿cuál es la solución, verdad? Yo quiero decirles entonces, hermanos, la solución, si usted y yo queremos tener amor los unos por los otros, tenemos que experimentarlo, amor entre el Padre y el Hijo. Como dice Juan, yo les anuncio esto para que ustedes tengan una comunión como la nuestra, la cual es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Yo puedo imaginar ese huerfanito anhelando pasar un tiempo con papá Jerry. Que eso sea en nuestro corazón, anhelar pasar tiempos con nuestro Padre Celestial, sentir su amor. Oh, hermanos, al salir de allí, yo te garantizo, tú puedes perdonar. No importa cuál sea la ofensa, tú puedes perdonar. Amén. Ese sabor amargo que sientes hacia las personas va a desaparecer. Y hoy es el momento. Cerremos nuestros ojos. Vamos a participar del pan y de la copa hoy. Yo les invito, hermanos, a que con nuestros ojos cerrados no abandones la mesa del Señor como Judas. Qué diferente hubiera sido, ¿no? Que Judas en ese momento se hubiera quebrantado y hubiera dicho: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Fue demasiado tarde cuando Judas fue con los sacerdotes a tirarles las monedas y decirles: ya no quiero esto. Ya era tarde. Yo te invito hoy, hermano y hermana que estás aquí, no digas: yo no tengo pecado. No digas eso, por favor. Porque delante de Dios no vas a poder decirlo en aquel día. Más vale que hoy lo digas, más vale que hoy reconozcas antes de comer el pan y la copa y le digas: Señor, perdóname. Soy culpable, Señor. Soy culpable, perdóname. Amén. Amén. Señor, en esta tarde, Señor, te suplicamos la ministración de tu Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Señor, que podamos
darnos cuenta cuánta comunión tenemos contigo y con tu Hijo, cuánto de tu amor ha sido derramado en nosotros y cuánto de ese amor estamos nosotros derramando en nuestro hermano, en nuestra hermana. Oh Dios, que podamos ver que no éramos dignos, pero aún así tu Hijo murió por nosotros para mostrarnos tu amor. Que también entonces ahora ese mismo amor lo podamos dar a aquellos que no son dignos, a aquellos que nos han pisoteado quizás, a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que estaban crucificando a tu Hijo. Él dijo: Padre, perdónalos. Ese amor es el que queremos manifestar. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo pido en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cerremos nuestros ojos y vamos a cantar otra vez: el que murió por mí. Cristo Jesús derramó su vida por mí para mostrarme el amor de Dios. Y cuando yo no quiero mostrar ese amor hacia mi hermano, yo estoy despreciando su sacrificio en la cruz. Estoy diciendo, en otras palabras, no importa lo que tú hiciste, Señor. Lo que a mí me hicieron es tan grande que yo no puedo perdonar. Pero quiera Dios en esta tarde darnos la gracia, hermanos, de ver que lo que Jesús hizo por nosotros es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro hermano. Señor, danos la gracia que como tú nos amaste, intercediendo por nosotros, sintiendo compasión por nosotros, siendo el Hijo unigénito del Padre, sin pecado, el Cordero de Dios, perdonaste nuestros pecados. Señor, que hagamos lo mismo, que sigamos tus pisadas y que tu amor se derrame a través de nosotros y que nosotros lleguemos a poder hacer exactamente lo mismo. Que si alguien me ofende, yo sentir compasión por él y traerlo al altar delante de tu presencia, interceder por él y no guardar ningún rencor en mi corazón, sino perdonarlo. Te lo pido en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús.